Bueno, gente, vamos a reaccionar a este picante debate entre Eduardo Feynman y el novio de Lali, por si no lo conocen, Pedro Rosenblatt, que estuvo en A24 y debatieron bastante. Vamos a verlo porque está muy bueno el video. ¿Estamos de acuerdo que los jubilados pagaron el ajuste de este gobierno y que no lo pagó la casta Perdón, y política? del gobierno de Alberto también, 32% le sacaron. ¿Cómo estás viendo la política en general? Bueno, mal, la verdad que mal. Estoy viendo mal al gobierno y nos estoy viendo mal a los opositores. Pese a las conquistas que el gobierno ostenta y que exhibe, algunas de ellas, digamos, innegables, y me parece que tampoco tiene sentido político negarlas, pero no veo que nosotros, los opositores, principalmente los peronistas, podamos todavía articular una propuesta alternativa. Por ahí es muy pronto, por ahí soy ansioso, por ahí son los tiempos de la política. Y bueno, ellos están aferrados a un número que es la baja de inflación, como el gran dato que tienen ellos para mostrar, el gran gol que metieron en términos de gestión, y después una economía que bueno, para mí no cierra. Pero ¿Qué bueno. rescatarías del gobierno? No sé qué rescataría. Creo que uno no tiene que ser necio y reconocer que efectivamente la inflación bajó. Uno no puede negar eso. Lo que tenemos que discutir es a qué costo y si este programa económico es sustentable o es deseable en el largo plazo. La inflación bajó porque hicieron el ajuste más grande en la historia, dicho incluso por el presidente, que se basa en no hacer más obra pública, algo que yo no comparto, ajustar a los jubilados, que me parece que son los sectores más vulnerables de la sociedad que no se pueden defender, y las transferencias a las provincias, ¿no? ¿Es sostenible ese modelo? ¿Es deseable ese modelo? Bueno, no, lo que pasa es que la inflación es tan disciplinadora sobre las sociedades que con tal de que baje, un poco nos bancamos cualquier cosa. Y La inflación y el dólar. Exactamente. Dólar calmo, Exactamente. inflación baja. La inflación del 23. Esas son las dos anclas del gobierno. Exactamente, la inflación del 23 fue un descontrol, el gobierno devalúa en diciembre del 23 y un poco empieza a comerse los resultados de esa devaluación. Y mantienen el dólar calmo entre bandas, con esta línea que tienen ellos de que el dólar flota, de que ellos no intervienen, sin embargo suben las tasas, ¿no? Aproximadamente el 80%, intervienen en el mercado de futuros. Y bueno, yo creo que esto a la larga no se sostiene, ¿no? Las cuentas no cierran. En octubre del 24 lo salvaron con el blanqueo, en abril del 25 lo salva el Fondo Monetario, y en un momento esto se corta. Le pasó a todos, Eduardo. Digo, no es una expresión de deseo. Ojalá esté equivocado como estuve equivocado tantas veces. Pero me parece que un modelo basado en el ajuste y el endeudamiento tiene patas cortas. ¿Sos de aquellos que quieren que al gobierno le vaya mal? Viste que hay dos, el país está partido en dos, entre aquellos que quieren que le vaya bien y aquellos que quieren que le vaya mal. Mira, ¿Dónde estás vos? depende el día, Eduardo, no te voy a mentir. Depende el día. Me pasa lo siguiente, yo quiero que a la Argentina le vaya bien y creo que con este gobierno no va a pasar. Ahora, colocarme en el lugar de desear que el gobierno fracase es políticamente un problema, ¿no? Plantear abiertamente, yo quiero que esto salga mal, yo creo que esto sale mal. Quizás estoy equivocado, como estuve tantas veces. Ahora, no creo que esto sea sustentable, ni en términos económicos, que no es mi fuerte, y sobre todo en términos políticos, Eduardo. El gobierno solo admite dos relaciones, subordinados o enemigos. Ese nivel de encerrona política. Cristina hacía lo mismo. Claro, pero... sí, ¿Eras amigo o esclavo? claro, Si pero no eras ninguna de las dos cosas, eras enemigo. creo que nosotros hicimos ¿Vos lo decís mismo. que este gobierno tiene la misma lógica? No, pero volviendo a lo de Cristina, gobiernos que yo milité y una fuerza política de la cual me siento parte. Creo que efectivamente nosotros en algún momento nos cerramos, pero tuvimos 5 años de crecimiento a tasas chinas, Eduardo. Ellos se saltearon, pusieron skip intro como en los videos y pasaron a la encerrona directamente. El candidato a vice de Cristina en 2007 no fue ni el Cuervo Larroque ni Amado Vudú. Fue Julio César Cleto Cobos, que era un gobernador radical. Entonces, hay un momento en el cual uno se encierra políticamente. Lo eligió Néstor a Cobos. Sí, claro. El gobierno creo que lo hizo de manera prematura, ¿no? Y no hay una forma La honesta. transversalidad. La transversalidad. Salió mal también, ¿no? Uno podría decir Horrible eso salió mal. le salió. Ahora, pareciera que no hay una forma honesta de criticar al gobierno, que todo aquel que lo critica es un chorro, es un ensobrado, es un zurdo empobrecedor, es parte de la casta, y eso tiene patas cortas, políticamente, creo. Sí. ¿Peronista o kirchnerista? Peronista, y creo que el kirchnerismo es una etapa en la cual el peronismo gobernó la Argentina entre el año 2003 y ¿Una el año... etapa terminada o todavía una etapa que tiene vida el kirchnerismo? Mira, creo que eso que fuimos se terminó. Eso que fuimos se Opa. terminó. Lo que no significa que el kirchnerismo se haya terminado porque
ha calado muy hondo en un sector muy grande de la sociedad, en un sector muy, muy grande del pueblo, y eso perdura. Durante mucho tiempo se viene augurando, hace muchos años, el final del kirchnerismo. La verdad, para ser sincero, se terminó antes el macrismo, Eduardo, que están completamente subordinados. ¿Para vos el macrismo se terminó? No, para mí no. ¿Se lo comió la Libertad Avanza? Y aparentemente sí, ¿no? Quedaron todos subordinados a la lapicera de Carina. Ahora, aquello que hicimos seguramente no podamos volver a hacerlo. Cristina no creo que vuelva a ser candidata. Ahora hay una generación... Y si está presa. Por eso. 6 años. Por eso. No. Y aunque no lo estuviera, porque en el 23 no estaba presa y sin embargo tampoco fue candidata. Y en el 19 no fue candidata a presidenta. Ahora, lo que se conoce como kirchnerismo, que para mí es el periodo del siglo XXI en que el peronismo gobernó la Argentina, en una primera etapa, ¿no? Porque después tuvimos también el Frente de Todos. 16 de 20 años, sí. Sí, exactamente, 16 de 20 años. Creo que ha generado transformaciones profundas en el pueblo argentino que gran parte de ese pueblo reivindica y gran parte rechaza, ¿no? Y me parece que hay un error que cometemos muchos, que es negar las dos cosas. Por un lado, que hay un sector importante que lo reivindica, que lo reivindicamos, y por el otro lado, no ver que hay un sector muy grande que lo rechaza. Entonces, ni los kirchneristas van a desaparecer y no van a volver nunca más, como nos dice el gobierno, ni tampoco somos la panacea que desea el pueblo argentino y cuando Milei caiga nos van a venir a buscar. Dicen que hay como un operativo clamor para que Máximo sea candidato. ¿Te gusta un Máximo candidato o no? Me parece que... Creo que es un operativo clamor de dirigentes, ¿no? Cuando uno dice operativo clamor, fue el operativo clamor para que Evita sea candidata. Y además de los amigotes de él, ¿no? No, chiquito. El cabildo abierto de agosto del 51, cuando el pueblo pide la fórmula Perón-Perón, claro. Eso es un operativo clamor. Claro. La fórmula del pueblo Perón-Perón era un operativo clamor. Había 2 millones de personas en la calle. Máximo es diputado, le quedan 2 años de mandato. Claro. No le veo mucha lógica política. Termina en el 27, ¿no? Claro, él fue candidato a diputado en el 23. Sí. Creo que no va a pasar, pero no tengo información. ¿Música nueva, melodías nuevas o las viejas canciones? ¿Estás del lado de Kicillof o de Cristina y Máximo? Creo que hay que tratar de sortear esa interna, sobre todo porque la discusión no puede ser melódica, ¿no? Tiene que ser programática. Y la diferencia programática quizás existe, yo no la tengo muy clara. Me parece importante que el peronismo discuta un programa, que no nos quedemos simplemente en el rechazo a Milei, sino que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los 3 principales problemas que tiene la Argentina y cuáles son, digamos, las propuestas para resolverlo. Eso no es una respuesta individual, creo que demanda ámbitos de discusión política. Y la verdad que no puede ser, digamos, sin nuevas melodías. Entiendo en el contexto en el que lo dijo Kicillof, ¿no? Estaba en un acto con estudiantes, con Ofelia Fernández al lado. Bueno, tratando de decir, quizás necesitamos renovar un poco nuestra narrativa política. ¿Es Kicillof la renovación? Bueno, me parece que Kicillof es ¿Te gustaría un candidato a presidente como él? Yo trato de, después de haberme quemado con leche varias veces, trato de eludir las candidaturas nominales, ¿no? Y decir, bueno, Kicillof candidato. ¿Podría ser un buen candidato? Sí. Lo más importante para nosotros es tener un buen programa de gobierno, porque no nos puede volver a pasar lo que nos pasó con el Frente de Todos en el 19. Pero perdón, lo que le pasó en el 19 es responsabilidad absoluta de Cristina Kirchner. Ella eligió al 1, cosa que nunca ocurre en ninguna parte del mundo. Mira, Eduardo, el 2 elige al 1. Creo que Cristina tiene responsabilidad, como tenemos responsabilidad todos los que ese 18 de mayo dijimos, gran decisión. Yo tengo una responsabilidad mínima porque soy un comunicador. Ahora, los gobernadores, los intendentes, los diputados, la CGT, que reconoció en esa movida una jugada audaz para que Alberto sea candidato, alguna responsabilidad tiene. Sí, la historia hubiera sido distinta si en lugar de subir Cristina un video diciendo le he pedido a Alberto que encabece la fórmula, fuese Alberto el que subió. Pero la verdad, hacer leña del árbol caído, ya está. Eso salió mal. Sí creo que el peronismo tiene que poder asumir que eso salió mal y no pensar que salió mal por Alberto, ¿no? Que es un poco la inercia que veo que estamos teniendo. Corramos a Alberto y seguimos lo mismo, ¿no? Entonces los candidatos son ministros de Alberto, funcionarios de Alberto. Me parece que no nos va a ser posible reconectar con los sectores de la sociedad que nos dejaron de escuchar y que ven en nosotros... Bueno, grandes sectores de la sociedad que dejaron de escuchar son los jóvenes. Ustedes ahí perdieron un capital que tenían con Néstor y con Cristina muy grande, ¿no? La verdad que sí. Y trato de entenderlos, ¿no? Porque... Vos me decías, bueno, el kirchnerismo, y yo te respondía generacionalmente. Hubo muchas personas que nos sumamos a la política durante esos años. Yo en el 2010 tenía 20.
pienso en tener 20 años hoy, tener 24, que los gobiernos que viste fueron el de Macri y el de Alberto Fernández. No creo que ese pibe de 20, 24, 25 años sea un gorila fascista. No, un tipo que se frustró con otros dos gobiernos. Exactamente. Lamentablemente creo que también se van a frustrar con son los mismos pibes que le dijeron a sus papás y a sus abuelos, che, viejo, ustedes vienen votando hace años todo esto. Ni hablar. Llegamos también, hasta acá, votemos algo nuevo. Y también son los mismos pibes que anticiparon el triunfo de Milei antes que sus padres o que sus hermanos mayores. Totalmente. Porque orbitan en las redes sociales donde la Libertad Avanza tiene una presencia muy fuerte. Ahora, ¿están mejor esos pibes? ¿Van a estar mejor? ¿La Argentina les ofrece un futuro? Si los gobiernos que viste fueron el de Macri y el de Alberto, entiendo ese deseo de que todo se rompa, ¿no? Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y los que hoy tienen 20, mañana tendrán 30 y tendrán que conseguir un trabajo que les permita desarrollarse y tendrán que vivir en una comunidad que se desarrolle. Y si eso no sucede, y yo creo que con este programa de gobierno no va a suceder, a la frustración que significó el gobierno de Alberto le va a seguir otra frustración que es la del gobierno de Milei. Dijiste 3 problemas. Tenemos que tener un programa para solucionar 3 problemas. ¿Cuáles son? Bueno, eso creo que hay algo que tiene que discutir el peronismo. Hay un problema claramente macroeconómico. No hay ninguna duda que eso representa un problema en la Argentina. Un problema que nosotros ya sabíamos que teníamos cuando asumimos en el 19, que es el Fondo Monetario, un problema de una crisis de deuda que tiene la Argentina. Creo que esa solución demanda de cierta articulación del sistema político, que no es que todos pensemos lo mismo y digamos lo mismo, pero que más o menos nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a resolver, porque la Argentina debe una cantidad de plata que hoy no podemos pagar. Otro problema, y esto, insisto, hay que construir ámbitos de discusión, no soy yo. Otro problema, evidentemente, es la inseguridad, el avance del narcotráfico. En todas las encuestas, digamos, y análisis de opinión, eso salta como un problema. Y para mí hay un problema en cuanto a la planificación. ¿Qué queremos que sea este país? Hay un problema en cómo nos desarrollamos. ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales en la Argentina? ¿Qué vamos a hacer demográficamente para que no estemos todos amontonados donde estamos y que podamos vivir aprovechando que somos el 8º país más grande del planeta? ¿Aprendieron que populismo nunca más? Mira, no sé, Eduardo, porque me parece que el pueblo votó un populismo. Milei es populista. Ah, ¿para vos es populista? Para mí sí. Creo que hay distintos tipos de populismo, ¿no? Algunos, para ganar elecciones, regalan pesos, ¿no? Cuando muchos sectores del periodismo destacan el plan platita, sí, que le dicen. Obviamente. Y hay otros que regalan dólares. Los dos terminan siendo un problema. ¿A quién regalan dólares? ¿Este gobierno a quién? Este gobierno con el dólar planchado regala dólares. ¿El dólar no, pero pará. flota en una banda? No, no estoy de acuerdo. La devaluación de diciembre del 23 se trasladó a precios entera y hasta un poquito más. Esta es cierto que no, porque está tan planchado el consumo, tan caído, que nadie puede remarcar precios. Porque si no vendés con estos precios, imagínate aumentando. Y quizás los que... Mirá, pero en eso estamos de acuerdo, que la economía está congelada. He hablado con gente de no de los supermercados, sino de los locales de cercanía. Los almacenes. Los almacenes no quieren comprarle más a los grandes proveedores de comida porque aumentan. Y como ellos no venden, no quieren aumentar los precios. ¿Y qué hacemos? Me parece que cambiaron el chip. Claro. ¿Y qué hacemos? Hay un cambio de chip ahí. Es probable que haya un cambio de chip. Ahora vos me decís, las grandes empresas de alimentos aumentan. ¿Cómo hacemos para que no aumenten? Bueno, ustedes en el peronismo y en el populismo lo que hacían era medir una góndola para que los precios no aumenten. Salió mal. No, salió mal, no. Era una burrada, Pedro. Perfecto. ¿Qué hace Caputo? La verdad no es que salió mal. ¿Qué hace Caputo? Caputo también se reúne con los supermercadistas y les pide que no aumente, les pide colaboración con el proyecto político. Tampoco le veo gran sustentabilidad a esto, Eduardo. La economía está planchada, está enfriada. No, eso está claro. Eso es un hecho. Ese es el costo. En algunos sectores sí, en otros no. En algunos sectores sí, exactamente. Ahora hay que preguntarse si alcanza con los sectores que están bien para que la Argentina camine. Yo creo que no, porque el campo está bien. Bueno, ahora con la última baja de retenciones, para la cual sí hay plata, porque para algunas cosas no hay plata, pero para bajar las retenciones sí. Bueno, el campo tiene un poco más de aire. Emplea al 8%. Lo que pasa es que bajan las retenciones y van a liquidar más. Y si liquidan más, entran más dólares al Banco Central. Bueno, no está mal. Bueno, vamos a ver. Ojalá.
Uno también podría decir que eso puede trasladarse a precios, que exportando más seguramente haya menos para el mercado interno, pero más allá de eso, para eso sí hay plata, ¿no? Porque para los jubilados no hay, pero para bajar las retenciones sí. Porque el campo tiene un poder de negociación y de tensión política que los jubilados lamentablemente no tienen. ¿Estamos de acuerdo que los jubilados pagaron el ajuste de este gobierno? Y que no lo pagó la casta política. Y del gobierno de Alberto también, 32% le sacaron. Y por eso perdimos las elecciones, porque se dice mucho, el gobierno de Alberto fue el peor de la historia y con ser igual que el gobierno de Alberto se conforman. Sí es cierto, en el gobierno de Alberto los jubilados pasaron años de penuria y perdimos las elecciones. Si tenés algún diálogo con ellos, recomendales que no hagan lo mismo, porque la verdad que 1 de cada 3 pesos del ajuste lo están pagando los jubilados, también lo están pagando las provincias. Entonces sí, es un superávit que está bien, hay que reconocerlo, pero está un poco dibujado, Eduardo. Sí. Está un poco... ¿no es cierto? ¿Para vos está dibujado? Y me parece, a ver, si yo mañana en mi casa no pago la luz, no pago el gas, dejo de ayudar a mi familia, sí voy a tener superávit. Ahora, eso está, digamos, un poco embarañado. Si vos dejás de hacer obra pública, dejás de transferirle a las provincias, y bueno, es probable que tengas superávit. ¿A costa de qué? Milei no se deja ayudar. A quienes desean ayudarlo, los repele permanentemente. A los gobernadores que le han votado todo en el Congreso, los trata de mandriles, a los periodistas los trata de ensobrados, claro, a todos. Bueno, esa encerrona política creo que le va a costar caro al gobierno, porque más allá de que les doren la píldora a Milei y le hagan creer que es un emperador romano, es un presidente argentino que tiene las mismas chances de fracasar que tuvieron todos los anteriores. ¿Tienen derecho los libertarios a pensar que no van a fracasar? Sí, por supuesto, todos estuvimos ahí. Créanme, van a fracasar. Ustedes también. Es lamentable, pero es así, porque uno no puede pelearse con todo el mundo, Eduardo. Vos conducís un programa, no podés pelearte con los camarógrafos, con los productores, con el director y con tus compañeros. Porque un día te van a decir, bueno, flaco, tomátela. La vida es larga. Milei evidentemente cree que esta luna de miel es para siempre. Nosotros seguiremos acá. Los gobiernos pasan y en los pueblos quedan. Eso es cierto. Hay que ver. Yo no le tengo fe. Lamentablemente no le tengo fe. Ojalá me equivoque como tantas veces. Porque creo que aunque pensemos distintos, podemos sentarnos a charlar. ¿Cuál es el problema? Claro. Lo que pasa es que esto, tanto Néstor como Cristina, y voy a caer otra vez ahí, el kirchnerismo hizo mucho daño a la sociedad. Dividió a la sociedad. Pero Eduardo, dividió a las familias, a los amigos. Y creo que tenemos que volver a un punto en que, viejo, pensamos distinto, ¿cuál es el problema? No, eso ni hablar. Pensamos distinto, ¿cuál es el problema? Estoy de acuerdo. Creo que durante el kirchnerismo, efectivamente, hubo amigos que se pelearon y familias que se pelearon. Ahora, no es responsabilidad exclusiva del gobierno, Eduardo. También quienes asumimos un rol de comunicadores tenemos que tener cierta autocrítica y decir, bueno, hemos llevado la discusión política a un punto que se vuelve personal, ¿no? Donde pareciera que que tu voto define tu esencia. Y la verdad, es un problema plantearlo así, porque despolitiza la discusión y la vuelve moral, que pareciera que hay buenos y malos, y que los buenos tienen que vencer a los malos. Por eso, de la consigna kirchnerismo nunca más, trato de sortear la provocación y de plantearlo en términos políticos, decir, mirá, no sé si es el 20, el 30, el 40. ¿El Frente de Todos fue un mal gobierno? ¿Coincidimos en eso? Claro. Bien. Massa sacó 45 puntos, después de un mal gobierno. Para mucha gente los gobiernos de Cristina fueron terribles. Perdimos el balotaje por 1,5 puntos. Estamos acá, Eduardo. Vamos a seguir estando. A Perón le bombardearon la plaza, hay 30.000 compañeros desaparecidos y estamos acá. Les guste más, les guste menos. Del mismo modo, también me pongo del otro lado y digo, hemos cometido errores nosotros, hay una gran parte del pueblo argentino que nos rechaza, tiene derecho a rechazarnos y tenemos que reconectar con esos sectores de la sociedad. Es elemental porque, insisto, los gobiernos pasan, pero nosotros nos vamos a quedar acá. Amamos, digamos, el amor por la patria no es patrimonio exclusivo de ninguna fuerza política. ¿Lo sentís vos? Lo siento yo, ¿eh? Por eso hay tanta gente. Ahora, también hay gente que la desprecia, ¿eh? Y también desde las altas esferas del poder se habla mal de este pueblo y se habla mal de esta patria y de nuestra historia. Cuando uno se plantea la necesidad de refundar algo, implica despreciar la historia que tenemos. La Argentina no hay que refundarla, ya fue fundada. Lo que hay que hacer es mejorarla, corregirla, discutirla y tratar de encontrar ámbitos para que la discusión política nos lleve a buen puerto. Seguro que no es diciendo estos nunca más. Estamos acá, gente. Te repito, no sé si somos el 20, el 30 o el 45, pero estamos.
Y también están ellos, o ustedes, digamos. Y hay que poder discutirlo, debatirlo. Porque lo otro es plantear una salida radicalizada, ¿no? A mí, los que me corrían por izquierda diciendo, no, con ellos ni un vaso de agua. Bueno, A24 está acá, ¿no? Ustedes saben dónde está. No sé si ustedes piensan que hay que prenderlo fuego, háganlo, porque si no es también como revolucionarios con culo ajeno. Discutir la política. Creo que este gobierno tampoco colabora para eso, ¿eh? Sí. Porque, como dijo Vidal, mirá quién estoy citando, o sos subordinado o sos enemigo. Eso no creo que ¿Cómo pase. te cae kirchnerismo nunca más? Con la utilización del nunca más. Me parece que es una provocación que en este caso trato de eludir, ¿no? Creo que responde a una dinámica de redes en donde todo el tiempo el gobierno nos plantea discusiones que no son las fundamentales. Muchas veces uno pica, ¿no? Uno prende y discutimos la pavadita, como en este caso es una bandera. Me parece que es una falta de respeto, que es una conquista muy importante, no del kirchnerismo, sino del pueblo argentino, haber enjuiciado y condenado. Mi posición es que si es del pueblo argentino nos pertenece a todos. Y cualquiera puede usar el nunca más. Claro, lo que pasa es que el nunca más es una consigna que está vinculada al juicio de las juntas, en donde se condenó a los genocidas responsables del terrorismo de Estado. El kirchnerismo podrá gustarte más o menos, pero gobernó la Argentina ganando elecciones, sí. Ha cometido errores y ha cometido aciertos, y emparentar el kirchnerismo con la dictadura me parece que es una provocación berreta. ¿Vos creés que quieren emparentar eso? Y usaron la misma tipografía. Porque ¿no? Está bien, pero kirchnerismo nunca más significa nunca más robo, nunca más corrupción, nunca más eso. Es una lectura parcial. Uno podría decir kirchnerismo nunca más, también es nunca más generación de puestos de trabajo, nunca más salarios que le ganen a la inflación, nunca más satélites al espacio, nunca más universidades públicas. Puede ser también nunca más inflación, ¿no? Qué sé yo. Podemos ir repasando y... Lo que está claro es que no va a ser nunca más, porque Milei no va a gobernar 60 años la Argentina, Eduardo. No. Por eso. Entonces todo vuelve. Imagínate que Milei tiene en su gobierno a Patricia Bullrich, tercer gobierno que integra, Federico Sturzenegger, tercer gobierno que integra, Toto Caputo, segundo gobierno que integra, después de cometer un desastre con Mauricio Macri, dicho por el propio Milei, ¿no? Caputo tiene una paradoja que es el peor ministro de Macri, según Milei, y el mejor ministro de la historia. Es realmente impresionante lo que pasa con él. Entonces estas frases que rebotan tanto en redes, nunca más, yo también lo he cantado, cuando nosotros ganamos el 2011, yo cantaba con mis compañeros, llora a la derecha porque le vamos a demostrar que Néstor no se fue, gorila no volvés más. Todo vuelve en la Argentina. Nosotros vamos a ver, como lo dijo en algún momento, creo que fue Nicolás Massot cuando le dejaron abierto el micrófono y dijo, y sí, gobernaba Macri. Ahora gobernamos nosotros, después volvió el Partido Justicialista. Es así, la Argentina es eso. Esa discusión es quizás lo único que nos une. Por eso a mí me parece importante que existan espacios para discutirlo, sí, tratando de construir ciertos estándares de humanidad, ¿no? Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que me gustó mucho este debate, obviamente, entre Pedro Rosenblatt, el novio de Lali, y Eduardo Feynman, que si bien critica a Milei, etcétera, bueno, obviamente, o sea, si uno tendría que definirlo, obviamente es más de Milei que de Kicillof, por ejemplo, ¿no? Pero, como dije, critica a Milei de todas formas. Y bueno, Pedro Rosenblatt, qué decir, ¿no? De Pedro Rosenblatt. Pero bueno, la verdad que me pareció un debate interesante, me pareció con respeto, sobre todo, me parece que eso también es muy válido. Yo creo que, como siempre digo, y no quiero ser reiterativo, me parece que el debate cara a cara de las personas, o vía teléfono, vía Zoom, me parece lo mejor que puede haber, porque deja expuesto al otro. Cuando un zurdo dice una estupidez, una burrada, queda totalmente expuesto en un debate. Porque el otro le puede decir, pero ahí te estás equivocando por esto, por aquello. Cuando un zurdo tiene aire libre y está hablando media hora solo, sin que nadie lo interrumpa, ahí como que claro, parece que todo lo que dice es verdad. Digo, decís, mirá, viste, y te quedás como pensando en eso. Pero cuando hay alguien que lo refuta, que dice, pero ustedes dejaron el país con deuda, ¿de qué hablan? O sea, hablan como si Milei fuera el único que tomó deuda. O sea, ustedes tomaron deuda también. Entonces, viste, o lo que sea. Por ejemplo, la deuda que se tomó porque dicen, no, nosotros cancelamos las deudas con el FMI. No la cancelaste. Bueno, o sea, en teoría sí la cancelaste, pero pediste más deuda con Venezuela. Entonces, eso se lo dicen en un debate, porque si es solamente la persona hablando, te dicen, porque el kirchnerismo nunca tomó deuda, y listo, pum, queda y ya está, quedó como la verdad. En cambio, cuando hay un debate,
se puede refutar esa idea. Y eso es lo que me gusta de los debates. Por eso me gustan los debates. Así que nada, gente. Bueno, un saludo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar como siempre. Un saludo. Chao, chao.